Buenas tardes. Desde aquí les enviamos un muy afectuoso y muy cordial saludo a todos los que alcanzan a ver esta transmisión. Es algo nuevo para nosotros. No nos imaginábamos que tan pronto tendríamos que cambiar de formato. Por ahora, pues no podemos estar completamente en persona, en contacto, pero a través de este medio le agradecemos a Dios que podemos llegar a sus hogares, en sus dispositivos, donde quiera que nos pueden mirar. Y les quiero decir algo que me pasó, que hace unos meses, sí, ya tiene algunos meses, que mi esposa me había dicho a mí: tienes que prepararte porque quizás más adelante vas a tener que trabajar con lo que es el audio, el video. No sabemos si en algún momento vamos a requerir de una transmisión o no sé, algo como lo que estamos haciendo ahora. Y yo recuerdo que cuando ella me dijo eso, pues yo no lo aceptaba porque pensaba que eso es como hacer mucha promoción o no sé, lo veía de esa manera. Pero hoy me doy cuenta que ella tenía razón. Me doy cuenta que me lo estaba diciendo por alguna cosa y pues hoy agradezco que ya podemos hacerlo. Y por eso yo les quiero decir a todos los que están allá en su casa, a los varones, que hay muchas veces que tenemos que escuchar el consejo de las mujeres. Hay muchas veces que algunos dicen que Dios les dio un sexto sentido, ¿no? O que les dio eso que se llama la intuición femenina. Pero yo estoy convencido que cuando Dios hizo a la mujer, la hizo como una ayuda especial, como una ayuda idónea, como el complemento para nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero ellas las hacen. Y hay cosas que ellas no pueden hacer, nosotros las hacemos. Por eso hablamos de un complemento perfecto que Dios nos dio. Y eso es algo que tenemos que agradecer en este día. Así que si tienes ahí a tu esposa a un lado, dale gracias a Dios porque te ha dado una ayuda especial, te ha dado una ayuda idónea. Y si eres soltero, ora para que Dios te dé una compañera ideal y especial. Y si estás soltera, ora y pide a Dios que tú seas un día la ayuda especial para tu marido, para tu esposo. Muy bien, después de esta pequeña introducción, vamos a continuar con lo que hemos visto hasta estos días. Recuerden que estamos hablando acerca del Salmo número 20. Y como hemos estado también enfocándonos un poquito a la situación que estamos viviendo, esta epidemia o esta pandemia, lo que sea que está pasando, pues nos ha dado la oportunidad de hablar, de experimentar, que de alguna manera, pues todos podemos tomarlo de una u otra forma. Estábamos hablando sobre esa manera o posibilidad que algunos tal vez con temor, pero para nosotros los creyentes, recuerden que estamos llamados a confiar. Y este salmo nos ayuda mucho porque nos está hablando que hay una forma, que hay una manera de cómo podemos enfrentar no solamente esta situación, sino algunas otras situaciones que a veces son difíciles en la vida y que podemos afrontarlas con esperanza, con tranquilidad, con paz y con confianza también. Muy bien, los que han seguido el estudio, recuerden que hemos visto algunas realidades que nos ayudan a estar firmes en momentos así. Y vamos a ver si pueden ponerse ahorita de este lado aquí, esas realidades que hemos estado viendo. Recuerdan, la primera realidad es que el Señor nos escucha en el día del conflicto. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día del conflicto. Segunda realidad, el nombre del Dios de Jacob te defienda.
Tercera realidad, Él te envía ayuda desde el santuario. Y cuarta realidad, Jehová, el Señor, desde Sión, te sostenga. Así que hoy vamos a ver la quinta realidad. Creo que es la única realidad que nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Y esa la encontramos en el mismo Salmo 20, en el versículo número 3. Y la palabra de Dios dice así, hablando del Señor, dice que Él tenga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Para mí que esta es la realidad más importante y sobre la cual descansan las otras realidades. Por ejemplo, la de que el Señor nos escucha, que nos ayuda, que Él nos envía ayuda del santuario y todas las demás. Todas las demás promesas descansan en esta. Y miren lo que está diciendo aquí David el salmista. Está diciendo que el Señor tenga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Allá en su Biblia pueden ver ustedes que al principio del Salmo dice que es una oración pidiendo la victoria. Pero yo puedo entender también que este Salmo realmente es un anticipo de la victoria. David va a salir a pelear, va a salir a la batalla y él no sabe si regresará a su casa. Él no sabe si volverá de una u otra forma, pero lo que sí sabe es que Dios estará presente allá donde él esté. Y que cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que ocurra, Dios estará ahí cerca de él. Y yo creo que es lo que todos necesitamos creer hoy en día, que sean las cosas como sea que pasen, Dios está con nosotros. Ahora, miren que este verso está hablando de ofrendas y de un holocausto. La pregunta aquí es, ¿por qué David está diciendo al Señor, o por qué le está diciendo en su oración, que el Señor recuerde mis ofrendas, que el Señor tenga memoria de mi ofrenda y recuerde o acepte mi holocausto? ¿Saben por qué? Porque está hablando de la relación perfecta que uno puede tener con Dios. La relación perfecta que uno puede tener con Dios. Y lo voy a explicar un poquito más. Yo creo que todos sabemos, hemos escuchado y lo hemos leído, que cuando Dios creó a las personas, las creó para tener comunión, para tener comunicación. Dios creó a las personas para estar en una buena relación con Él. Y la historia del Génesis nos dice que cuando aquel primer hombre, aquella primera mujer vivían en ese huerto de Edén, Dios mismo convivía con ellos. Todos los días, al caer la tarde, Dios descendía del cielo y platicaba con ellos. No solamente eso, sino que Dios le dio al hombre la oportunidad de ser el gobernador, la oportunidad de ser el administrador de esa creación tan preciosa que Él había hecho. Y entonces el hombre fue encargado de dominar la tierra y se le dio el encargo de poner nombre a los animales y todo lo que nosotros ya sabemos. Pero qué triste es que un poco más adelante esa relación se rompió por causa de la desobediencia. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, esa relación se rompió. Y fue tan la ruptura de esa relación que Dios tuvo que sacarlos de ese huerto, de ese jardín que Él les había preparado para vivir. Y cuando Él los sacó, no solamente los echó fuera, sino que además puso en la entrada de ese jardín una espada que se revolvía por todos lados y ángeles que guardaban el lugar para que el hombre y la mujer no volvieran otra vez a ese lugar. Qué triste que esa relación tuvo que terminar de esa manera. Desde entonces, Dios no ha tenido una buena comunión con las personas, o no de la manera como fue al principio. Dios es santo. El Salmo número 5 y el versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y esa es una realidad que Dios no puede convivir con el hombre que ha pecado.
Por eso este salmo o esta oración en este salmo es relevante cuando David dice: Señor, recuerda mis ofrendas, o acepta mi holocausto. O en otras palabras, el Señor tenga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Realmente lo que David está diciendo a Dios es: Señor, yo quiero que estemos bien. Y espero que por esos sacrificios y por ese holocausto podemos tener una buena relación. Porque cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, entonces todo nos va bien. Y digo, todo nos va bien conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Está escrito en la carta a los Romanos que cuando hay una relación perfecta de amor entre Dios y los hombres, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No importa lo que esté pasando, todo va a ayudarnos para bien, para nuestro crecimiento, para nuestra profundidad en relación con Dios, para lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero va a ser para bien. Ahora, ¿por qué era tan importante para David que Dios estuviera pendiente de esas ofrendas y ese holocausto? Porque a partir de que el hombre perdió la relación con Dios, solamente hubo una forma en la cual los hombres podían acercarse a Él. Y la única manera que el hombre pudo acercarse a Dios fue a través de un medio y un mediador. El medio eran los sacrificios, las ofrendas, y el mediador era el sacerdote que ofrecía para Dios. La idea de acercarse a Dios, la idea de tener comunión con el Creador, la idea de tener comunión con un poder superior, con alguien más grande que nosotros, no solamente es en relación a la historia bíblica. Hay muchas culturas donde nosotros al estudiar la historia podemos ver cómo de por sí la gente buscó formas de cómo acercarse a Dios. Y tenemos sistemas de sacrificios, como les digo, en diferentes culturas, pero miren, cuando Pablo llegó a la ciudad allá en Grecia, cuando él estaba a punto de ir para Corinto, entonces él llegó a esta ciudad. Y cuando él llegó, eso está en Hechos capítulo 18, voy a leerlo porque me es importante decirlo. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 está nombrada una ciudad que se llama Atenas. Perdón, versículo 17, capítulo 17 de Hechos. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era tanta la idolatría en la ciudad de Atenas que dijo Pablo, Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, esa idea de la comunicación, de la comunión con Dios, esa idea del acercamiento a Dios es universal. En muchos lugares las personas han intentado acercarse a Dios. En el caso de Atenas no era la excepción. Dice aquí que los atenienses tenían altares para todo tipo de dioses: el dios de los mares, el dios del sol, etcétera. Pero también había un altar que decía: al Dios no conocido. Entonces, Pablo dice a los atenienses: pues ese Dios del que ustedes no conocen es ese Dios del que yo les vengo a hablar. Bueno, la verdad o la realidad es que Dios sí ha deseado siempre esa comunicación con las personas. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento es: ¿cómo un Dios santo, cómo un Dios puro, cómo un Dios altísimo puede tener comunión con el hombre? ¿O cómo un hombre pecador puede acercarse a Dios de una manera real y efectiva? Bueno, pues tenemos en la Biblia un libro que se llama el libro de Levítico.
En el libro de Levítico está todo el sistema de sacrificios según la ley, como la única manera de tener un acercamiento a Dios. Y allí viene la historia de los sacrificios, viene la historia de las ofrendas por el pecado, y esa es la razón por la que David está diciendo: Señor, si tú recuerdas todas mis ofrendas y si tú aceptas mi holocausto, entonces quiere decir que estamos bien, quiere decir que yo estoy bien contigo, y es por eso que me oyes en el día de la aflicción, es por eso que el nombre tuyo me defiende, es por eso que me envías ayuda del santuario, y es por eso que desde Sión me sostienes. Estoy seguro que para nadie, así como para David, había más confianza y más seguridad que estar bien con Dios. Entonces la pregunta ahora para ti y para mí es: ¿estoy bien con Dios ahora? ¿Está bien mi relación con Dios ahora? Para David, una señal de que todo estaba bien es que Dios recordara sus ofrendas y aceptara su sacrificio. David necesitaba de ese sacrificio y necesitaba de esas ofrendas porque es lo que estaba escrito en la ley. La pregunta es: ¿cómo yo puedo en este día, cómo puedo ahora yo también gozar de una buena comunión con Dios? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que estoy bien con Él y que esa relación me traerá paz, me traerá tranquilidad, me traerá gozo y me traerá alegría, aunque yo estuviera pasando en medio de las pruebas y de los sufrimientos? ¿Qué necesito para estar bien con Dios? Pues la respuesta está aquí mismo, en este mismo salmo. Y la respuesta es que así como David necesitaba ofrendas y holocaustos, nosotros también necesitamos una ofrenda y un sacrificio para estar bien con Dios. Ahora, ¿está bien lo que estoy diciendo? Necesitamos una ofrenda y un sacrificio, pero esa ofrenda y ese sacrificio tiene que ser algo que Dios acepte. Tiene que ser algo que Dios acepte con todo agrado. Ahora, el decir que Dios acepte un sacrificio y una ofrenda de mi parte con todo agrado, quiere decir también que tiene que ser algo conforme a la ley, conforme a lo que Él había exigido. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Esa ley fue derogada hace muchísimo tiempo. Ya no existe el templo, ya no existen los rituales, ya no existen los sacerdotes. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Encontramos en la palabra de Dios entonces una respuesta, un texto a cómo yo puedo estar bien con Dios. Y vamos a buscar allá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pueden buscar allá en su Biblia Gálatas capítulo 4 y precisamente el versículo 4. Si así como David necesitaba las ofrendas y los sacrificios, así yo para estar bien con Dios también necesito una ofrenda y un sacrificio, pero que tienen que ser perfectos, pero que tiene que ser algo que Dios acepte de buen agrado. ¿Qué tengo yo para ofrecer a Dios? Yo me conozco bien. Yo sé que soy pecador, yo sé que no soy perfecto, pero así como yo no soy perfecto, creo que también lo estás reconociendo ahora mismo donde estás. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, para que el sacrificio o para que mi sacrificio, algo que yo pudiera ofrecer a Dios, en verdad
fuera recibido bien por Él, tenía que ser conforme a la ley, tenía que ser algo perfecto. Y desde luego yo no podía hacer eso. Pero aquí está lo más interesante, que el sacrificio más perfecto y el sacrificio más satisfactorio para Dios fue la ofrenda del mismo Señor Jesucristo. Ahorita vamos a volver a este texto, pero podemos ver ahora en la carta a los Hebreos. Si tienes tu Biblia a la mano, busca por favor Hebreos capítulo 10. Ahorita van a aparecer las citas por aquí también. Pero mira, Hebreos capítulo 10 y el versículo número 4 en adelante dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, es decir, cuando Cristo vino a este mundo, dijo así: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, o como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales o las cuales cosas se hacen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Si la ley exigía una ofrenda y un sacrificio como la base de una buena relación con Dios, y aunque esos sacrificios no eran perfectos, pero aquí la Escritura está diciendo que al final, o el sacrificio final, o la ofrenda final que Dios aceptó como satisfactoria, fue la ofrenda que Jesucristo hizo voluntariamente para Él, con el fin de librarnos de los sistemas del Antiguo Testamento, los sistemas de la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, yo no puedo hacer una ofrenda como la que hacía David. Yo no puedo hacer un sacrificio, un holocausto como el que ofrecía David. Entonces, ¿qué tengo yo para ofrecer? La verdad es que no tengo nada y tú no tienes nada. Pero el Señor proveyó la mejor ofrenda y el mejor sacrificio que puede restablecer la comunión, la relación entre nosotros y Él. Y ese sacrificio es el mismo Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que cuando se ofrecían estos sacrificios al Señor, ¿cómo era la manera? Se traía un animal que era un animal puro, un animal limpio, un animal sin defecto. En muchas ocasiones, mayormente eran corderos. Eran corderos tomados del rebaño. Y yo tengo 3 textos aquí que nos van a hablar de Cristo como un cordero. El primero es un cordero que había sido anunciado desde la antigüedad, y podemos buscar allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Busquen por favor, dice así Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 7 dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Esa es una profecía al sacrificio de Cristo. San Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el versículo número 29, leemos de esta manera. Recuerden, en Isaías 53 el Cordero está anunciado.
San Juan 1:29 dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es un cordero anunciado, es un cordero ya presentado en este momento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro, ya rememorando y escribiendo lo que el Espíritu Santo le daba acerca de lo que el Señor hizo por nosotros, la manera como Él vino por nosotros, dice en su primera carta, primera de Pedro 1, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo tener una buena relación con Dios? Si para el rey David el tener una buena relación con Dios era el hecho de que Dios aceptara sus ofrendas, recordara sus ofrendas y aceptara su holocausto, entonces para mí, ¿cómo es tener una buena relación con Dios? Esa buena relación con Dios solamente se consigue o solamente se recibe de una manera: cuando nosotros aceptamos y nos apropiamos del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, para salvarnos del pecado o salvarnos de la paga del pecado. Él murió en nuestro lugar y al morir en nuestro lugar, Él llevó sobre Él toda la carga, Él llevó todo el sufrimiento, Él llevó todo lo que costó nuestro pecado delante de Dios. Pero es algo interesante que cuando se habla de relación con Dios, podemos regresar a Gálatas capítulo 4, donde leímos hace un momento. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, en el versículo número 5. Como está hablando que Jesucristo vino para redimir a los que estaban bajo la ley, pero dice así: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, nuestra relación con Dios no solamente es restablecer comunión, no solamente es restablecer comunicación. Nuestra relación con Dios a través de Cristo va mucho más allá, hasta el hecho de que podemos ser llamados hijos de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, comienza con esas palabras: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículos 2 en adelante dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Eso es bien importante, porque dice aquí mismo en Gálatas capítulo 4, versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Miren, eso es tan interesante y tan importante. Para David, el hecho de que Dios aceptara su ofrenda y su holocausto era el decir: estoy bien contigo, Señor, y va a ser conmigo a la batalla y todo va a salir bien. En nuestro caso, la relación, la reconciliación con Dios va mucho más allá, que somos llamados hijos de Dios. Al aceptar el sacrificio de Cristo, al aceptar ese sacrificio para nuestras vidas, nos reconciliamos con Dios, y no solo esto,
sino que además llegamos a ser hijos de Dios. Y como somos hijos, dice Gálatas 4:6, por ser hijos, también Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora esta expresión, Abba, Padre, es una expresión que habla de la cercanía, de la confianza que podemos tener con Dios sin caer en la irreverencia. ¿Has oído a un niño que apenas comienza a hablar? ¿Has oído a un niño o una niña que balbucea apenas y quiere hablar con su papá y busca a su papá? ¿Cómo son sus palabras? Nunca el niño comienza diciendo, Señor Padre. Nunca el niño comienza diciendo, Señor, ¿me podría prestar un poco de su atención que quiero hablar con usted? ¿Cómo es ese balbuceo con el que el niño comienza a hablar? Seguramente es Abba, Abba. Y la palabra que encontramos aquí es Abba, Padre. Es decir, Dios a través de su Espíritu nos da la oportunidad no solamente de reconciliarnos con Él, sino que nos otorga el título de hijos de Dios. Esto es importante, muy importante. Y Primera de Pedro, donde leímos hace un rato, el capítulo 1, el versículo número 18 al 21, donde habla de Cristo que fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 21 dice así, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso hablamos de esperanza, por eso hablamos de fe, por eso hablamos de confianza. Si tú eres hijo de Dios, si Dios es tu Padre, dime una cosa, ¿qué cosa hay que un Padre como Dios no haría por su Hijo? ¿Qué cosa hay que un Padre de la calidad de Padre que es Dios para nosotros, qué no haría Él por nosotros? Por eso podemos confiar completamente que aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos de desolación, aunque pasemos por pruebas y las pruebas sean las más grandes que quizá vayamos a experimentar, no lo sé, no quisiéramos eso, pero tenemos la seguridad que Dios nos tratará como sus hijos. Y tendremos confianza y tendremos paz. Y así como David estaba seguro que saldría con bien a la batalla, tú y yo podremos pasar bien todo lo que estamos pasando ahora, porque somos hijos de Dios. Porque en Cristo podemos tener la reconciliación con Dios, pero más allá de una reconciliación, en Cristo somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cómo te has sentido en esos últimos días? De repente has sentido temor, de repente has sentido miedo, pánico, de repente te rodea la incertidumbre, de repente las noticias o las diferentes versiones que hay de lo que está ocurriendo, de repente tocan tu sensibilidad más profunda, tus sentimientos, tus emociones, y de repente te asustas con todo lo que está pasando. No tengas miedo, no tengas miedo. Si tienes una buena relación con Dios, si tienes esa buena relación con Dios a través de Jesucristo, puedes tener paz en Él y paz con Él. Y la seguridad y la confianza que todo lo que pase te ayudará para bien, porque Dios tiene un propósito muy especial para ti. Confía, ten calma. Las cosas que pasen van a suceder, pero Dios, tu Padre, está en control. Él está en control y puedes clamar a Él
por ayuda, por bendición. No sé, tal vez haya de entre todos los que escuchan este mensaje, tal vez haya alguno que aún no está disfrutando esa relación con Dios. Jesucristo vino para mostrarnos el amor de Dios. Jesucristo vino como la respuesta al problema del pecado que todos cargamos en nuestra vida. Si en este día Dios está hablando a tu corazón, si en este día Dios te está llevando a la reflexión, si en este día tú estás pensando, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero hacer, quiero decirte que es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida. El Espíritu está haciendo esa obra juntamente con su palabra. Y si es el Espíritu que está hablando a tu vida, ten la seguridad de que es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está invitando a esa relación perfecta con Él. No solamente a que sigas siendo parte de su creación, sino que ahora llegues a tener esa relación como hijo de Dios. Tú como su hijo y Él como tu padre. Esta quinta realidad que vemos en este día dice que el Señor tenga memoria de tus ofrendas y que el Señor acepte tu holocausto. Cristo es esa ofrenda y Cristo es ese holocausto, ese sacrificio ofrecido por ti y por mí. Podemos tener entonces la seguridad de que tenemos una buena relación con Dios al haber aceptado ese sacrificio como propio. De aquí en adelante, Dios ya no te ve a ti, ni me ve a mí tal y como somos. Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo. Cuando Él nos mira, es verdad que Él mira nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros malos pasos. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y venimos a presentarnos delante de Él, Él nos mira en Cristo, a través de la obra perfecta que Él hizo para nosotros. Yo pido que este mensaje te traiga ánimo, que te traiga paz, que te traiga tranquilidad en medio de todas las cosas que estamos viviendo y que confirme tu fe si tú eres un creyente o que te traiga la fe si todavía no lo eres. Sea cual sea la situación, Dios tiene un plan y un propósito muy especial para ti. Que Dios te bendiga en este día y si está ahí alguien a tu lado con quien puedes dar la mano y decir gracias a Dios porque somos hijos de Dios, o si hay alguien a tu lado a quien quieres decirle te invito a escuchar la palabra de Dios, te invito a escuchar esa palabra y te animo a escuchar la voz de Dios. Quizás puedes llegar a ser un hijo de Dios, puedes hacer en este momento eso. Mientras tanto, vamos a hacer una oración. Te invito a hacer una oración en la cual reconozcamos esa gran bendición que Dios nos ha dado y una oración en la cual podemos decirle a Dios, Señor, reconozco que tú estás en control de todas las cosas y que puedo tener paz. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en este día queremos darte gracias porque así como aquellas personas que vivieron bajo la ley precisaban de un sacrificio, precisaban de las ofrendas para una buena relación contigo. Te doy gracias porque el día de hoy, a través del sacrificio de Cristo, a través de ese sacrificio y esa ofrenda voluntaria que Él hizo para nosotros, podemos gozar de esa buena comunión contigo. Y no solamente la reconciliación, sino que además nos has dado la oportunidad, la bendición de ser llamados tus hijos. Y Señor, te doy gracias porque al ser tus hijos yo estoy seguro que tú como Padre no permitirás que nada nos aparte de tu amor
y tendremos la seguridad de que todo lo que vivimos y que todo lo que pasa será para nuestro bien. Aunque no lo entendamos de repente, aunque nos parezca algo difícil de digerir, de comprender, pero al final sabemos que todo será para nuestro bien, conforme al propósito para el que fuimos llamados. Y te doy gracias porque el sacrificio del Señor Jesucristo está vigente hasta el día de hoy, y aún sigues salvando a las personas, y aún sigues otorgando ese amor, esa gracia, y aún hay personas que siguen aceptando ese sacrificio y llegan a ser tus hijos. Los días son difíciles, es la verdad, pero estando en tu presencia y estando en esa relación contigo, tenemos la confianza y la seguridad de que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Te doy gracias en este momento y pido bendición para todas las personas en este mundo y todos aquellos que se han acercado para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, aunque eres un Dios santo y puro, puedes recibirme a mí, que soy pecador, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, estamos en tus manos, confiados, en paz y con gozo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor prospere lo que estás haciendo, que el Señor te dé en todas las maneras paz y tranquilidad. Y si el Señor así permite, nos estamos mirando la semana siguiente. Bendiciones a todos.